Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el más compasivo, el más misericordioso. Hoy vamos a hablar sobre algunas de las grandes características en la personalidad del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y vamos a empezar por una de las cosas más importantes, y es que él hacía todas las cosas en el nombre de Allah. El profeta realizaba acciones a través de las cuales buscaba complacer a Dios, a Allah. Fue atacado y perseguido cuando invitaba a la gente al Islam, y aún así tuvo paciencia y tolerancia. Siempre tuvo esperanzas en la recompensa de Allah. En una narración, recuerden que las narraciones sobre el profeta Muhammad se llaman hadís, y seguir o la compilación de esos hadices se llaman la sunna. La sunna significa seguir el ejemplo del profeta Muhammad. Dice Allah en el Corán: diles, por cierto que mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, Señor del universo, quien no tiene asociados, no tiene igual. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero en someterme a Allah. Ciertamente el carácter del profeta Muhammad, la paz sea con él, era el Corán. Alguien le preguntó a una de sus esposas, Aisha, que Allah esté complacido con ella, ¿cuál era el carácter del profeta Muhammad? Y ella contestó, su carácter era el Corán. Es decir, que todas las enseñanzas que vienen en el Corán, él las practicaba. Grandioso en su modestia, en su paciencia, en sus buenos modales, a tal grado que el mismísimo Dios Allah le admira en su libro, diciendo, oh profeta, tú eres de una moral grandiosa. El profeta Muhammad no insultaba a nadie, tampoco era grosero y no maldecía. Cuando se enojaba mucho con alguien, decía que su rostro se llene de polvo. Y eso era lo peor que podía decir acerca de una persona. El profeta Muhammad era amable y tenía muy buenos modales. El profeta Muhammad vivía en una profunda pobreza, ya que todo lo que le llegaba, todo lo que tenía, lo donaba a la caridad, se lo daba a los pobres y a las personas necesitadas, aun si es que él necesitaba de ello un poco más. En esta narración nos dice que el mensajero de Allah se durmió una vez sobre unas hojas de palmera. Cuando se levantó, tenía marcas sobre el cuerpo. Y le preguntaron sus compañeros, ya Allah, ya mensajero de Allah, ¿quieres que te hagamos una cama? Y él respondió, ¿qué tengo que ver yo con este mundo? No soy más que un viajero que viaja con su montura y se detiene bajo la sombra de un árbol y luego retoma su viaje. El mensajero de Allah nos enseñó que esta vida es una vida transitoria y la verdadera vida es la próxima vida, la que vamos a tener en el paraíso, la próxima vida después del juicio final. Esa es la vida para la cual estamos hechos los creyentes, la que está decretada para nosotros. Por eso hay que darle más importancia a todos los actos de bondad que hagamos en esta vida. Esas eran las enseñanzas de nuestro mensajero, que no debíamos apegarnos a los bienes materiales, y lo enseñó él mismo con su ejemplo. En otra narración, escuchamos que una mujer le regaló al mensajero de Allah una túnica. El mensajero le preguntó a sus compañeros, ¿saben ustedes lo que es una túnica? Y ellos respondieron, sí, oh profeta de Allah, es una prenda tejida. La mujer dijo,
Profeta de Alá, he tejido esta túnica con mis propias manos para que tú la uses. El mensajero la tomó, pues la necesitaba tremendamente. Luego de un rato, mientras el mensajero salió de su casa con la túnica puesta, uno de sus compañeros le dijo: «Oh profeta de Alá, regálame esa túnica para poder usarla». El mensajero de Alá le dijo que sí, la dobló y se la entregó a la persona que se la había pedido. Después los compañeros le dijeron a esta persona: «No fue apropiado que le pidiera su túnica, especialmente cuando tú sabes que no se la negaría a nadie, ni dejaría que nadie se vaya con las manos vacías». El hombre dijo: «Por Alá, Wallahi, por Alá, solo se la pedí porque quiero que me envuelvan en esa túnica cuando muera». El narrador del hadiz nos dice que la túnica fue efectivamente utilizada como mortaja cuando esa persona falleció. El mensajero de Dios, el profeta Muhammad, nunca se quejó sobre su comida. Siempre consideró la comida una bendición. Ayudaba a hacer las labores del hogar. Alguien le preguntó a su esposa Aisha cómo era su comportamiento en casa, y ella les respondió que ayudaba en las labores de la casa. Él cuidaba de sí mismo y se atendía a sí mismo, y cuando escuchaba el llamado a la oración, iba a rezar. Siempre predicó el Islam como una religión fácil. Siempre escogía lo más fácil de entre dos opciones, en tanto no implicase un pecado. Si el acto era un pecado, se alejaba de él lo más que podía. Wallahi, por Alá, que nunca tomaba venganza. Solo se enojaba cuando la gente transgredía los límites y fronteras de Allah, y en ese caso hacía justicia. El profeta Muhammad nos enseñó que el Islam es una religión fácil, y nos dijo que nadie se sobrecarga en la religión sin antes fallar en ello. Nos dijo en una narración: «Den las buenas noticias y no hagan que la gente se aleje de la religión. Hagan las cosas fáciles para la gente y no las dificulten». Y en otra narración nos dijo: «Nadie se sobrecarga a sí mismo con la religión sin que se encuentre incapaz de continuar así. La religión es fácil, por lo tanto, no se vayan a los extremos, pero intenten acercarse a la perfección y reciban las buenas noticias de que serán recompensados. Ganen fuerza a través de la adoración en las mañanas y en las tardes y durante las últimas horas de la noche». Siempre dio buenas noticias, siempre enseñó el Islam como algo fácil y lo enseñaba de manera que decía: «Den las buenas noticias a la gente». Se dice de su valentía y coraje. El profeta Muhammad era un hombre valiente y fuerte y poderoso. En una narración nos dicen: «Deberían haberle visto el día de la batalla de Badr. Nos refugiamos con el mensajero de Allah. De todos nosotros, él era el que estaba más cerca del enemigo. Ese día, el mensajero de Allah fue el más fuerte de todos nosotros». En otra narración nos dice: «Él era el mejor de los hombres y el más valiente. Una noche, el pueblo de Medina tuvo temor y envió algunos jinetes hacia algunos ruidos que se escuchaban. El mensajero de Allah se los encontró mientras regresaba de donde provenían esos ruidos, luego de asegurarse de que no hubiese ningún problema. Venía galopando en un caballo que pertenecía a Abu Talha, que Allah esté complacido con él.
sin montura, y tenía una espada consigo. Le dijo a la gente: no teman, no teman. Es decir, que cuando la gente tomó acción, el profeta Muhammad ya había tomado acción. Ya había ido a ver por sí mismo cuál era el problema para proteger a su gente. Él era el primero, el que estaba más al frente en las batallas. Y voy a cerrar con esta narración tan bonita sobre la perseverancia y la paciencia del profeta Muhammad, y que también nos enseña el nivel de modestia y de humildad que tenía, a pesar de que en ese momento, en el momento de la narración, él ya era conocido por ser el profeta de Allah y ya tenía años predicando las enseñanzas del Islam. Y en esta narración nos dice así: y es la historia del rabino judío Said bin Sanah. Y dice así: 2 o 3 días antes de la devolución de la deuda, el mensajero de Allah asistía al funeral de un hombre de los Ansar. Ansar era un pueblo. Y aquí nos dice que 3 de los compañeros del profeta Muhammad, Hazrat Abu Bakr, que era su compañero más cercano y más querido, Umar, otro de los compañeros más importantes y que fue el segundo visir emir de los musulmanes después de que falleciera el profeta Muhammad, y Usman, que fue el siguiente emir. Así fue primero, después de que falleció el profeta Muhammad, el primero en sucederlo en el gobierno fue Abu Bakr, después fue Umar y después Usman. Entonces nos dice que estos 3 compañeros y otros más estaban con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Después de rezar la oración fúnebre, se sentó junto a una pared y yo fui hacia él. Quien nos está narrando esta historia es el rabino Said bin Sanah. Y dice: fui hacia él, lo miré de manera muy severa y lo agarré de los bordes del cuello de su túnica y le dije: Muhammad, ¿no me pagarás la deuda del préstamo? Yo no conocía a la familia de Abu Muttalib para que se me demore la devolución de mi deuda. Miré a Umar ibn Khattab. Sus ojos estaban llenos de rabia. Me miró y dijo: oh enemigo de Allah, ¿le hablas al mensajero de Dios y te diriges a él de esa manera? Por Allah, que es quien lo envió con la verdad, de no haber sido por el miedo de perder la entrada al paraíso, te hubiese decapitado con mi espada. El profeta de Allah miró a Umar de manera calmada y pacífica y le dijo: oh Umar, nos hubieses dado un consejo sincero en lugar de hacer lo que hiciste. Umar, ve y págale la deuda y entrégale 20 sa'a. Sa'a es una medida de peso. Y dice: entrégale 20 extra por haberle asustado. Said dijo: Umar se fue conmigo y me pagó la deuda y me entregó los 20 sa'a extra. Yo le pregunté: ¿qué es esto? Y él dijo: el mensajero de Allah me ordenó que te lo diera porque te he asustado. Said luego le preguntó a Umar: Umar, ¿sabes quién soy yo? Y Umar le dijo: no lo sé. ¿Quién eres? Y él contestó: soy Said bin Sanah. Umar le preguntó: ¿el rabino? Y Said respondió: sí, el rabino. Umar le preguntó luego: ¿qué te ha hecho decir lo que le has dicho y la manera en que has tratado al profeta? Said respondió: Umar, he visto todos los signos de la profecía en el rostro del mensajero de Allah, excepto 2: su paciencia y su perseverancia anteceden a su ignorancia, y la segunda, que cuanto más duro eres con él, más amable y paciente se torna. Y ahora estoy satisfecho. Oh Umar, te tengo como testigo, y atestiguo que no hay Dios sino Allah. Mi religión es el Islam,
y Muhammad, la paz sea con él, es mi profeta. También te tomo como testigo de que la mitad de mi riqueza, y yo estoy entre los más ricos de Medina, la entregaré por la causa de Allah a la totalidad de la comunidad. Umar dijo: no será posible distribuir tu riqueza a la totalidad de la comunidad. La tendrás que distribuir a algunos de la comunidad de Muhammad, la paz sea con él. Said dijo: entonces la distribuiré de manera proporcionada entre algunos de la comunidad de Muhammad. Said y Umar volvieron donde el mensajero de Allah. Said le dijo: atestiguo que no hay nadie que merezca ser adorado más que Allah, y que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah. Así fue como creyó. Said falleció en la batalla de Tabuk cuando se enfrentaba al enemigo. Que Allah tenga piedad de Said. Y muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado este video sobre las diferentes características de la personalidad del profeta Muhammad, la paz sea con él. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes. Tus comentarios ayudan a este canal a crecer y me alegran el corazón. Yo leo absolutamente todos los comentarios, así es que ¿qué esperas? Ve allá abajo y comenta qué piensas sobre este video. Si te gustó el video, entonces dale dedito arriba, y si no te gustó, pues también dale dedito arriba, que no tienes nada que perder. Comparte el video con tus seres más queridos y no olvides darle clic a la campanita. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Ikra Musulmana. Ikra Musulmana en Facebook, en Instagram, en Twitter. Anda, ve y búscame, que ahí estoy esperando por ti. Y si quieres aprender árabe, tenemos un curso de árabe aquí en mi website que se llama ikraland.com/árabe. Y recuerden, mis hermosuras, que las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. Allah